Van a escuchar Cacú, capítulo 14, el bautismo del Espíritu Santo, predicado el domingo, 20 de abril de 2003, por la mañana, en Locotjro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú chapitre 14, le baptême du Saint-Esprit. Cacú capítulo 14. El bautismo del Espíritu Santo. Primero, quiero también tratar una cuestión en el libro de Daniel. La cabeza de oro de Daniel 2 y el león de Daniel 7 son el imperio babilónico que dominó el mundo del año 606 a 538 a.C. Recuerdo que Egipto fue también una potencia mundial del año 1600 a 1200 a.C. Bien, el pecho y el brazo de plata de Daniel 2 y el oso de Daniel 7 representan el imperio medo y persa. El vientre y el muslo de bronce y el leopardo son el reino mundial griego. El hierro es la Roma occidental, el Vaticano, y el barro es la Roma oriental, la Iglesia ortodoxa que se separó de Roma en el año 1054. La vemos en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 7. También encontramos Roma en el capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia, y vemos que en ella se encuentra la huella de las otras bestias. Apocalipsis 13, versículo 2. Ahora vengamos a Daniel 9, versículo 23 al 27. Se trata de 70 semanas de paz y de la alianza de Dios con Israel, no con las naciones, sino con Israel. Versículo 25. Desde Nehemías 2, en el año 455 a.C., hasta el bautismo del Señor Jesús. Hay 7 semanas y 62 semanas, no es 7 semanas dentro de 62 semanas, como lo dicen algunas versiones de Biblias, sino 7 semanas y 62 semanas, lo cual suma ya 69 semanas que suman 483 años y queda una semana profética, es decir, 7 años. El Señor Jesucristo ejerció su ministerio durante media semana, es decir, 3 años y medio, y en medio de la semana. El sacrificio cesará para Israel, para que Dios se vuelva hacia las naciones. Queda pues media semana para Israel, en la que ellos volverán a recibir al Mesías a través de Elías y Moisés. Después del ministerio del Señor Jesús, el pueblo del César, es decir, Roma, invadió y destruyó Jerusalén. Luego Roma estableció también una alianza con la multitud, es decir, las naciones, durante una semana de la edad de la Iglesia, y esto a través de la Iglesia católica. Dios debe tratar con las naciones durante las 7 edades, luego con las 12 tribus de Israel. Si ustedes observan, cuando la multiplicación del pan en Betsaida, recogieron 12 cestas, y cuando la segunda multiplicación del pan, recogieron 7 canastas. Estos son actos proféticos en previsión de las cosas venideras. Las 12 cestas son las 12 tribus de Israel y las 7 canastas son las 7 edades de la Iglesia de las Naciones. Pero por lo que refiere a la salvación, retengan que, desde siempre, Dios obra por generación y no por edad. Muy bien, ahora volvamos a nuestro tema. El Espíritu Santo es Dios mismo y no puede venir entonces sobre nada más que la palabra. Nunca puede el verdadero Espíritu Santo venir sobre alguien que tiene falsas doctrinas. Y notamos según la Biblia que el Espíritu Santo no adelanta la palabra. Fue el caso en casa de Cornelio. Cualquier espíritu tiene una base de atracción. Jesús era la palabra, y el Espíritu podía pues venir sobre él. Eso es como la palabra misma que solo viene al profeta. Jesús era la palabra, y él vino a Juan, el profeta. Es la palabra lo que hace la recepción del Espíritu. Tan pronto como poseen un libro místico, reciben un demonio. Cuando creen que los muertos están en contacto con ustedes, entonces tienen demonios de espiritismo. Detrás de toda falsa creencia, detrás de toda falsa doctrina, se encuentra un demonio. Entonces leer el horóscopo es tan malo como el adulterio. Tener un libro místico o tener un libro evangélico es como tener un fetiche consigo. La congregación dice, amén.
antes de venir al Señor, en busca de lo sobrenatural y de los bienes de aquí abajo. La gente estableció alianzas de toda clase con demonios de fetichismo, las órdenes místicas, el esoterismo, la numerología, la astrología. ¿Y qué comportamiento debemos tener cuando venimos al Señor? ¿Debemos ofrecer estos libros místicos o echarlos? La Biblia dice en Hechos 19:19, muchos de los que se habían entregado a prácticas extrañas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. ¿Por qué? No pueden tener estos libros y objetos con ustedes y pedirle a Dios que les dé el Espíritu Santo. No pueden tener un libro evangélico con ustedes, cintas evangélicas con ustedes y pedirle a Dios que les dé el Espíritu Santo. No pueden creer en una teología católica, protestante, evangélica o branhamista y pedirle a Dios que les dé el Espíritu Santo. Hay demonios detrás de todo lo que ven y deben realizar actos concretos. No tienen el derecho de regalar lo que saben que es malo. Si una cosa no es buena para ustedes, ¿por qué darla a su prójimo, aunque él la quiera? No deben darles estas cintas, libros y otros documentos evangélicos, sabiendo que hay espíritus malignos detrás de eso. Hay unciones detrás de estos hombres, estos casetes y estos libros, que sea en el mundo o en las iglesias. Hoy, mientras está sonando el clamor de medianoche sobre la tierra, no pueden tener una Biblia King James, Louis Segon, Thompson, Scofield, Tob, y tener el Espíritu Santo. Hasta cierto tiempo, tener eso no estaba mal, pero el espíritu de profecía les prohíbe eso ahora. Déjenlas a los hijos del diablo. Ya no pueden poseerlas y tener el Espíritu Santo. Lo digo en el nombre del Señor Jesús. Todo es regido por lo sobrenatural y por eso deben estar lejos de ellos. La congregación dice, amén. Ahora, noten que el diablo puede hacer buenas cosas y aún decir la verdad. Por eso la gente corre en pos de él. Para nosotros son mentiras. Un místico o un brujo puede ser enviado al cristianismo por el diablo y ponerse a contar experiencias, explicar supuestas astucias de Satanás. Les advierto contra estas cosas. Hablando de este tema, unos hermanos me entregaron algunos libros como El último asalto de Rick Joyner, unos folletos de Gene Schwab. Todos estos numerosos libros, tratados, casetes, deben ser quemados según Hechos 19:19. Los había de Dion Robert, Jean-Baptiste Nielbien, Tommy Osborne, Rebecca Brown, Yonggi Cho, Benny Hinn, y los quemé todos públicamente. Amén. Por causa de todas estas cosas, Dios no da su espíritu, porque la gente no tiene ningún discernimiento de lo que está bien y de lo que no lo es. La palabra de Dios ordena una separación sistemática con estas cosas. No pueden leer Gene Schwab y pedir el bautismo del Espíritu Santo. Lo que nos hace falta es vaciar nuestros odres viejos. Mateo 9, versículo 17 dice, no echan vino nuevo en odres viejos. Cuando digo que tal cosa es mala, no digan que hay buenas cosas adentro. Las mirarán como imágenes chapadas de oro. Amén. Ahora, observen que cuando una persona está poseída, este espíritu es el que controla sus actos, incluso los buenos. Por ejemplo, el día en que un sacerdote católico escriba un libro para decir que se debe hacer el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que eso es una astucia de Satanás. El día en que un evangélico produzca un casete de alabanza maravillosa, no nos sentiremos concernidos. Fue la misma unción de adivinación la que le inspiró. Estos casetes son tan peligrosos como los de Elvis Presley, Bob Marley y Madonna. Es lo mismo como las dos caras de una misma moneda. Y el conocimiento de estas cosas se presenta como una necesidad. Les hablo en el nombre del Señor, no toquen ninguna de estas cosas. Son felices si no soy ocasión de caída y de confusión para ustedes. La congregación dice, amén. Sepan que los apóstoles no seguían a Jesús porque entendían exactamente lo que decía Jesús. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí, los apóstoles no sabían el sentido, pero lo seguían porque tenían la revelación de quién era Jesús. Y es esto lo que hacen los escogidos en una generación ante el profeta mensajero vivo de su tiempo.
Si creen que fue el Dios Todopoderoso quien me habló y me envió el 24 de abril de 1993, entonces créanlo simplemente. La congregación dice, amén. Pero, ¿qué significan todas estas cosas? Una separación tan notable con todo el sistema de Satanás. Apocalipsis 12:14 dice, lejos de la presencia de la serpiente. Da igual lo bueno que es tal o cual libro o casete, estén lejos de eso. Si los tienen, desháganse de eso. ¿Están obligados a leer estos libros? ¿Están obligados a escuchar estos casetes o radios, dichas cristianas? ¿Por qué? No sean engañados porque no es un espíritu bueno el que les empuja hacia estas cosas. Si aún pueden ver una buena cosa en un libro evangélico, en una radio o televisión evangélica, entonces no han comprendido todavía la revelación profética de su tiempo. Si alguien les dijera, vengan a ver a un fetichista que dice al menos la verdad, ¿irían ustedes? Si no irían, entonces, ¿por qué irían a un culto católico, protestante, evangélico o branhamista? ¿Y si alguien les aconsejara técnicas de astrología para tener éxito sobre la tierra? ¿Lo aceptarían? Entonces, ¿por qué leen estos libros de liberación evangélica y otros? Por ejemplo, si un sacerdote católico o un profeta evangélico escribe un libro de liberación y que lo leen sin discernimiento, ¿qué palabra de vida tendrán y que Dios va a confirmar por los milagros y prodigios? Deben saber que los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas y sus libros y sus predicaciones y todo lo que manifiestan son instrumentos en las manos de Satanás. La congregación dice, amén. No digan, cuando él comenzó, era Dios. No, hermano, que sea en estas iglesias o en estos supuestos hombres de Dios. Es el diablo ayer, hoy y por los siglos. La congregación dice, amén. Miren un naranjo, un mandarino, un pomelo o un limonero que crece. Es lo que era al principio lo que manifiesta al fin. Por eso en Mateo 13, versículo 24 a 30, el Señor Jesucristo les dijo que los dejaran ir primero. A finales de los tiempos, los vemos atados en gavillas para ser quemados. Gavilla bautista, gavilla asamblea de dioses, gavilla cuadrangular. No tienen la misma doctrina, pero se reúnen en las mismas federaciones de iglesias. Eso es como un rebaño en el que hay machos cabríos, cabritos, puercos, perros, bueyes, cerdos, etc. El buey grita de cierta manera, el cerdo gruñe al otro lado. Los bautistas gritan así, los metodistas gritan de otro modo, los cabritos también, así sucesivamente. Hace falta ser un hijo del diablo para quedarse en estas iglesias. Poco importa su sinceridad, todos ellos irán al infierno. Se lo he dicho, y soy puro de su sangre ante Dios. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 8, que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Acuérdense de Apocalipsis 6, los sellos. Cuando salió el anticristo, podían creer que este era el Señor Jesucristo, pero más tarde, cuando cambió de caballo, vieron que este era el diablo. ¿Ven? Eso era totalmente blanco, la seducción. Y lo que ellos son se revela más tarde. No digan pues que al principio era Dios. Desconfíen de los miembros de estas iglesias. Estas iglesias son cementerios de Gadara, y son los locos quienes frecuentan los cementerios. Desde el 24 de abril de 1993, tengo una obligación hacia la humanidad y niego que el cultivador analfabeto vaya a una iglesia católica, protestante, evangélica o branhamista para adorar al mismo demonio de los brazos de ríos de quien está huyendo. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Apocalipsis 17, versículo 8, que los hijos del diablo se asombrarán. Pero en cuanto a nosotros, sabemos que ellos irán al infierno. No se pongan de acuerdo con sus fieles para condenar a los católicos y a los paganos, porque no somos semejantes. Aunque ellos bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, echen fuera a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, hablen en lenguas. Si les explican sueños, no digan nada. Si Dios debe hablarles,
Es enseñarles el camino del que tiene las llaves del reino, como él lo hizo en el tiempo de Cornelio. La congregación dice, amén. Y para explicar un sueño, hay que discernir primero el espíritu que habló y deben tener la interpretación de Dios mismo. No se puede permitir que venga la gente para contar sueños en el púlpito. Dios ha dado 9 dones para la edificación común. Lo que Dios quiere decir a la iglesia, Él lo dirá directamente. Y si un sueño viene destinado a la congregación, Dios se encargará de eso. Si tienen un sueño o una visión que consideran importante, cuéntenlo a un pastor o a un apóstol que lo dirá al profeta si es necesario. En 1994, hacia el fin del año, tuve un sueño y una semana después, en el momento de una reunión especial, dicha reunión de avivamiento, delante de más de 100 personas, el Espíritu bajó sobre el pastor asociado y le condujo hasta mí y dijo esto: «Así dice el Señor, lo que yo te dije, levántate y dilo ahora». Y el Espíritu vino sobre mí y colocando las palabras en mi boca, dije lo que había visto. Más tarde, en 2004, este pastor asociado creyó al clamor de medianoche y lo bauticé de nuevo. Fue él quien me bautizó en 1993. Había visto a los 2 diáconos agarrar a la congregación como una chica extremadamente bella, pero que era prostituta, para estrangularla. Y yo vi en la revelación que unos hombres vinieron de todas partes para liberar a la chica, pero no lo podían, porque los 2 diáconos eran de hierro. Y a la larga, unos años más tarde, el Estado privatizaba las sociedades y uno de los diáconos fue despedido. Y cuando fue despedido, se levantó con el otro diácono para dividir la iglesia. Y el Consejo de los Ancianos de Costa de Marfil vino para reconciliarlos, pero era imposible. Y todo pasó conforme a mi palabra. La congregación dice, amén. Ahora, para terminar, sepan que en la fase en la que está el clamor de medianoche, si unas congregaciones del mensaje del atardecer dicen que han recibido el Espíritu Santo, es una mentira. Aunque ellos digan que lo han recibido antes, es una mentira. De lo contrario, ellos aceptarían el clamor de medianoche. Era el espíritu de adivinación lo que habían recibido como los evangélicos, aunque sea Krefeld o el Tabernáculo Branham. Es el espíritu de adivinación. Da igual los dones y todo lo que se manifieste. Lo digo en el nombre del Señor Jesús. Estos son la prostituta mestiza en la visión del 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Después de esta predicación, cada uno debe estar situado y hasta de manera individual podrán experimentar el bautismo del Espíritu Santo, que es el espíritu de la palabra de la hora, y esto viene con todos los dones espirituales y las manifestaciones según 1 Corintios capítulo 12. Todo está en orden, la palabra, luego el Espíritu. Así fue como eso vino a los judíos, luego a los samaritanos y ahora a las naciones. Ya estamos listos para la recepción del Espíritu y dije que el ángel de Jehová, el ángel del 24 de abril de 1993, volverá a mostrarse. Sus ojos lo verán. Lo predigo. No pongan en tela de juicio una sola palabra y no tomen nada fuera tras conocer la verdad. Eso les quitará la virginidad. Cuando creen en el mensaje de su tiempo, aunque no sientan nada, sepan que son marcados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Todo lo que deben hacer es guardar su posición en Cristo según el mensaje de su tiempo hasta la muerte. Deben creer cada palabra que sale de la boca del profeta, porque el profeta es la boca de Dios. La congregación dice, amén. Cuando digo que en el momento de la creación en el cielo, Dios dijo, hagamos al ángel a nuestra imagen. Aunque eso no esté escrito, aunque no lo comprendan, créanlo simplemente. El peligro que no dejo de señalar es la obsesión del conocimiento. El propósito de este mensaje no es traer muchos conocimientos a la gente, sino el bautismo del Espíritu Santo. Nunca olviden eso. Y que sus corazones nunca acepten una iglesia muerta y formalista sin don espiritual. Pero, ¿qué significan todas estas cosas? Hermanos, estar vivos y alcanzar la perfección, eso nos impondrá muchas cosas. Sepan que los muertos en Cristo,
desde Pablo, están en la misma dimensión espiritual que nosotros, que iremos en el rapto. No están lejos de estos libros y casetes evangélicos que les prohíbo que toquen. No están lejos de estas iglesias de adivinación. Por eso Dios ha previsto también este lugar, este desierto y este mensaje de Mateo 25:6 que nos separará de todo, según Apocalipsis 12:14. Lejos de la presencia de la serpiente. ¿Ven? Y lo mismo que los muertos en Cristo están separados del mundo, así es también como nosotros que estamos vivos debemos estar separados de manera sistemática del mundo. Amén. Moisés fue al desierto antes del ministerio, Juan el Bautista fue al desierto antes del ministerio, incluso el propio Señor Jesucristo. El desierto es una etapa indispensable para la purificación. ¿Se acuerdan de la segunda visión? Fui llevado al desierto para recibir el maná espiritual que descendía del cielo en unas nubes como en el desierto con Moisés. Eso era ustedes y yo. Estaban allí conmigo. Aleluya. El cielo y la tierra no pueden contradecir lo que estamos viviendo ahora. La congregación dice, amén. Noten que la parábola de las 10 vírgenes está al fin del ministerio de Jesús, y ella es el resultado de las profecías de Mateo 24. Todo eso pasa sobre el Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén, y eso se cumple hoy, al fin de las edades de la Iglesia, fuera de todos los sistemas religiosos de este siglo. ¿Ven? El altar está restablecido, saben lo que es el pecado y si son sinceros, no veo lo que puede impedir que baje el Espíritu sobre ustedes. La congregación dice, amén. Y he aquí ahora una pregunta que puse a un lado. Voy a leerlo. Hermano Philip, ¿se puede perder la salvación? Bien, la salvación es la vida eterna y la única forma de vida eterna que pueda existir. Es Dios mismo, es decir, el Espíritu Santo. Ahora considerando que el verdadero Espíritu Santo es el que estaba sobre ustedes. Por supuesto pueden ir al infierno si el bautismo del Espíritu solo tuvo lugar al nivel de su espíritu. ¿Ven? Cuando el Espíritu desciende, unos lo reciben al nivel del alma. En este caso, son sellados para el día de la redención, pero otros solo lo reciben al nivel del Espíritu como Saúl, Balaam y otros. ¿Ven? La Biblia dice que la lluvia cae sobre las buenas hierbas y sobre las malas hierbas. Sin embargo, el verdadero Espíritu Santo que cae sobre las malas hierbas no las salva. ¿Ven? Eso fue al nivel del Espíritu. Pero los hijos de Dios reciben el Espíritu al nivel del alma porque recibieron la revelación en su corazón por medio de la fe. Recibieron la palabra en su corazón. Y hoy en este ministerio tenemos a las vírgenes prudentes, las vírgenes fatuas y el populacho. Las vírgenes prudentes actúan en el temor de Dios y a causa de Dios, mientras que las vírgenes fatuas y el populacho, los hijos del diablo, actúan por miedo a la confesión pública. Actúan bien no porque Dios lo pide, sino para evitar la confesión pública, o para que el profeta no lo sepa, o que un hermano los devele. Pero no es así de los verdaderos hijos de Dios en medio de nosotros. Y la salvación y todo el resto es hoy cuando eso pasa. La congregación dice, amén. La revelación profética debe ir directamente al corazón por medio de la fe. Pero si la reciben en el Espíritu por medio de la inteligencia, recibirán el Espíritu. Pero el Espíritu, al nivel de su Espíritu, recibirán una mera unción que no garantiza su salvación eterna. Ahora, si alguien les dice, no somos salvos por las obras, sino por la gracia, y que por eso podemos beber, fumar, ir en pos de las mujeres e ir al paraíso, aléjense de él, y si un hermano se obstina en decir tales palabras, échenle fuera de en medio de ustedes. Vivo bien porque Dios mora en la santidad, porque Dios me salvó y porque soy un hijo de Dios. La congregación dice, amén. Oremos ahora. Señor Jesucristo, el fiel y verdadero, el clamor de medianoche. Nuestra oración de hoy es, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Oremos. Acaban de escuchar
Cacú capítulo 14. El bautismo del Espíritu Santo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.